El día de hoy vamos a ver lo que serían los sistemas de control, ¿sale? Ya saben, les pido que por ahí vayan haciendo sus apuntes. Déjenme abrir la presentación. Y me avisan cuando puedan ver la presentación, ¿sale? Ahí ya deberían de poder verla. Hola Nico, sí, ya se ve. Va, hecho. Muy bien. Entonces, cuando les menciono un sistema de control, ¿alguno de ustedes me podría decir qué les viene a la mente? No sé, se me viene a la mente un diagrama de bloques el cual te dice que tomando la información del exterior, hace como un feedback al, sí, pues al equipo para que se mueva y se mejore la eficiencia, algo así. Ok, muy bien, excelentísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien que pueda decirme como sistema de control qué les viene a la mente en un aerogenerador? El que determina si frenar o dejar que siga el flujo de aire y tal como está, no sé. ¿Va? Va. Ok. Sí, efectivamente. Para empezar, ¿qué va a ser el sistema de control? Pues obviamente va a ser el sistema el cual va a permitir una operación automática completa. ¿Sí? Es decir, que ya no van a hacer... esperen. Por ahí escucho un micrófono abierto. Lo voy a cerrar. Va. Entonces, va a ser un sistema que nos va a permitir una operación automática completa, ¿sí? Es decir, que ya no va a necesitar de un operador, de una persona para poder orientar o para poder funcionar, ¿vale? Bajo esta definición, el primer sistema que llegó a implementarse de forma automática sería el American Windmill, el molino de viento americano, ¿va? Obviamente, en la actualidad, ya van a ser sistemas complejos, ¿sí? Y antes de interconectarse a la red es necesario checar como algunos parámetros o ver algunas cositas. Entre esas cositas pues encontramos que se tienen que verificar la presión de los aceites, el funcionamiento de actuadores, la velocidad del viento, ¿va? Que sea suficiente para poder entrar a la generación. Tenemos que checar el voltaje, la frecuencia de la red. Entonces, estos sistemas, antes de decir, ¿sabes qué? Vamos a funcionar, tienen que checar varios parámetros, ¿va? Ahora, aquí vemos como un pequeño diagramita en el cual nos está hablando de como toda esta operación lógica, la cual va a conllevar nuestro aerogenerador. Entonces, está funcionando. ¿Qué hace? Pues se pregunta, ¿la maquinaria está bien? Es decir, tenemos buena presión de aceite, funcionan los actuadores, todo eso. Si pasa ese sistema, si pasa como ese check, se va a quedar en un standby, ¿vale? Y posteriormente se va a dar un inicio. ¿Pero un inicio de qué? De los sistemas, ¿va? Todavía no empieza a generar.
Antes de poder interconectarse, va a actuar como una marcha en vacío, ¿sí? Que sería el lead link, en el cual pues sí, como que prender todos los sistemas, asegurarse de su funcionamiento y demás para ya ahora sí interconectarse. Entonces, ya una vez que tiene como todos estos lineamientos, empieza la generación. Y la generación se va a subdividir en dos partes, la operación 1 y la operación 2, ¿sí? La operación 1 sería esa zona en la cual tú, el aerogenerador, va a llegar a su punto de operación nominal, ¿sí? Entonces, toda esa parte de la curva sería la zona de operación 1. Una vez que está en la zona de operación nominal, todavía sabemos que puede seguir funcionando por un tramo significativo antes de que empiecen los sistemas como a pararse, ¿va? Cuando esos sistemas empiecen a pararse, entrarían a la zona de operación 2, en la cual ya la velocidad del viento está generando o es más rápida de la que soporta tu mismo aerogenerador, ¿va? Entonces este sería como el sistemita el cual va a seguir. Ahora, todo esto está siendo como monitorizado, ¿cómo se dice? Monitoreado. Ok, monitoreado, gracias, por el sistema SCADA. El SCADA sería el Supervisory Control in Data Acquisition. Bueno, ahí tuve algunos erroritos en el escribirlo. Pero bueno, ¿qué es esto? Esto va a ser el sistema de monitoreo y control remoto, ¿va? ¿Qué es lo que hace? Recolecta la información de la operación y la va a estar mandando a una oficina administrativa. Como tal, este módulo de monitoreo no va a intervenir en el sistema de operación. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a observar y reportar fallos en el funcionamiento, va a reiniciar sistemas, va a ser el que permite encender y apagar los aerogeneradores. Pero como tal, este sistema no manipula el aerogenerador en cuanto a los ángulos, la rotación y demás. ¿Sí? Adicionalmente encontramos un sistema de seguridad. Este sistema, como tal, se va a ocupar de la seguridad operacional del aerogenerador como tal, ¿vale? No es como que cuide al personal, no. Se va a encargar del sistema del aerogenerador, ¿va? Este sistema se va a activar cuando tengamos velocidades rotacionales excesivas, torques excesivos, diferencia de ángulo entre las aspas, vibraciones excesivas y demás. Todo para cuidar de sí mismo y evitar sufrir los daños. ¿Para qué? Pues para poder prolongar lo que sería la vida útil. ¿Va? Ok. Respecto a la manipulación aerodinámica, el control aerodinámico, ¿qué les viene a la mente cuando menciono el control aerodinámico o la manipulación aerodinámica? Pues ahora sí los ángulos. Así es, ya serían el sistema de control para poder manipular. Ay, güey, qué pedo. Se cerró esta chingadera. Bueno, para poder manipular como tal ya los ángulos de operación. Ok. Este como sistema, el cual te va a permitir jugar con la aerodinámica, puede ser a partir de
el rotor perpendicular a partir de un alerón, de un sistema stall, de un sistema pitch y de un sistema stall activo. ¿Va? Ahora, ¿a qué nos referimos con rotar el rotor perpendicular o los alerones? Bueno, el rotor perpendicular es el más lógico, ¿sí? En el cual vamos a girar nuestro rotor de tal forma en que se vaya a posicionar de forma perpendicular al viento. ¿Y esto qué hace? Pues ya hemos visto que va a detener tu rotor como tal. Pero hay algunos sistemas los cuales cuentan con alerones. Los alerones pues serían como en los aviones, que nos va a ayudar como un freno aerodinámico. ¿Sí? ¿Se ubican los alerones? ¿En un avión? ¿No? ¿No los ubican? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces van a funcionar de la misma forma. Se van a activar los alerones para entrar al freno, ¿vale? Pero esta activación puede ser de forma, digamos, automática como física por las fuerzas aerodinámicas o las fuerzas centrífugas, o puede ser ya por un sistema hidráulico, el cual lo va a activar, lo va a levantar y ya empieza el funcionamiento del mismo. Lo que sería el sistema stall, pues ya sabemos que es aquel en el cual vamos a tener la pala fija al buje, ¿sale? Pero existen algunos modelos en lo cual la punta de la pala puede girar para jugar con esta aerodinámica, ¿sí? Como tal, la regulación se va a constituir a partir del perfil de la pala, ¿sale? Y va a depender de la velocidad del viento, en la cual va a generar la pérdida aerodinámica que nos va a permitir el alto completo, ¿vale? Si recordamos un poquito el sistema stall, como dependiendo de la velocidad era la modificación que se iba a tener en la aspa. ¿Sí medio se acuerdan de esa? Sí, más o menos. Ok, más o menos. Ok, lo tomo. Bueno, Bueno, me acuerdo más del otro, que es el que se movía completamente. del pitch, ajá. Bueno, ahorita vamos a ver. Respecto al sistema stall, ¿cómo es que funciona? Conforme vaya aumentando la velocidad del viento, estamos de acuerdo que va a aumentar la potencia. ¿Hasta qué punto? Hasta que se alcance la velocidad determinada, la velocidad nominal. Una vez que alcance esta velocidad, va a empezar a generar turbulencias. Estas turbulencias nos van a permitir entrar a lo que sería el freno aerodinámico, ¿sí? Y conforme aumente todavía más la velocidad del viento, vamos a tener más pérdidas por el efecto aerodinámico, llegando hasta que se logre un alto completo. Pero para lograr este alto completo va a ser necesario acompañar el sistema con un freno, que usualmente es un freno hidrodinámico. De los sistemas de control, este sería como de los más sencillos y económicos. Se va a encontrar en aerogeneradores que llegan a funcionar a velocidad constante con generadores asíncrono con rotor de jaula de ardilla. ¿Va? Y aunque es el más sencillo, va a ocupar de un como diseño minucioso, ¿sí? Porque es el perfil de la aspa el que te va a permitir este juego con las zonas aerodinámicas. ¿Va? No entendí bien. ¿Aquí lo que se mueve es el buje o qué es lo que se mueve? No, como tal, imagínate que tenemos como una carta, ¿sí? Ok. Entonces, conforme la velocidad del viento va, o sea, si tú pones, a ver, déjame prender la cámara. Ahí, ¿me ves?
No. Ya, ahí. ¿Va? Entonces, imaginemos que la carta es Sí, ya. tu aspa. ¿Va? Ok. Ok. Ahora, la aspa se mantiene en un punto fijo a tu rotor, ¿verdad? Entonces, Ujú. supongamos que este sería tu punto fijo. Tu aspa tiene esta disposición. Este es tu perfil de aspa, ¿va? Pero ¿qué pasa Ujú. si yo lo agarro desde aquí y el viento aumenta en la velocidad? ¿Sí? Si el viento está pegando en esta superficie, la carta va a ir haciendo esto, ¿verdad? Ok, sí. ¿Sí? Entonces, es por este movimiento que la misma aspa va a ir cambiando su disposición, entrando a lo que sería la pérdida aerodinámica, generando las zonas de turbulencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el sistema stall. Mm, ¿Sí? ok. Va. Voy a apagar la cámara porque esta cosa, mi internet ahorita está lento. Están viendo Netflix y pues ya saben. Bueno, el segundo sería el sistema pitch. En el sistema pitch, pues ya sabemos que la pala va a girar sobre sí misma por el eje longitudinal, ¿va? Cambiando nuestro ángulo de ataque. Para velocidades menores a la velocidad nominal, el aspa va a adaptar su ángulo de ataque para conseguir la mayor potencia extraíble del viento. Pero una vez que se logre la velocidad nominal, la aspa se va a adaptar para mantener dicha velocidad. Entonces va a pasar de máxima potencia como a la pérdida. ¿Sale? Pero cuando estamos trabajando como con esta pérdida para mantener la velocidad, podemos tener dos tipos de sistema de regulación, que sería pitch to stall y pitch to feather. ¿Va? En el caso de el pitch to stall va a incrementar nuestro ángulo de ataque. ¿Va? Entonces tenemos la velocidad, doblamos la velocidad nominal, pero el viento sigue incrementando. ¿Qué es lo que haces? Incrementas el ángulo de ataque para entrar a la pérdida aerodinámica a partir de lo que serían la zona de turbulencia, la generación de turbulencias. ¿Sale? Entonces, en la grafiquita podemos ver cómo se comportaría. Tenemos en el eje X nuestro coeficiente de potencia y en el eje... No, en el X tenemos la velocidad, el tip speed radio, y en el eje Y tenemos el coeficiente de potencia. Entonces, podemos observar que conforme está disminuyendo o el tip speed radio es menor, va a ir incrementando nuestro coeficiente de potencia, pero conforme va aumentando más nuestra velocidad, nuevamente vamos a empezar a la pérdida, ¿va? Y ahí tenemos como algunos puntos operacionales en los cuales vamos a encontrar como algunos puntos de inflexión para jugar con nuestro ángulo, ¿sí? Entonces en el pitch to stall nuestro ángulo de ataque se va a incrementar para entrar a la zona de pérdida aerodinámica. En el pitch to feather vamos a disminuir nuestro ángulo de ataque, ¿va? Entonces, ¿qué pasa cuando disminuimos nuestro ángulo de ataque? Simplemente el viento va a pasar, ¿verdad? Va a pasar y ya no va a tener esa interacción tan grande, lo que serían nuestras fuerzas de arrastre y de sustentación. ¿Y el pitch to stall no genera mucho estrés? Así es lo que vamos a ver, ¿va? Entonces, en este caso, pues ya vamos a disminuir nuestro ángulo de ataque, va a pasar el viento y nuestro comportamiento del coeficiente de potencia respecto a nuestra velocidad del tip speed radio es la que podemos observar en la gráfica. Entonces, en comparación entre las dos, ¿cuál es la más óptima? To feather, ¿no? Así es, el pitch to feather. Podemos ver que poseemos como menos cambios tan abruptos. Es como una dinámica un tanto más sencilla,
Ok. En la primera gráfica, en la de la izquierda arriba, tenemos la comparación del sistema pitch to feather y un active stall. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos en el pitch to feather? Vamos a ir moviendo lo que sería el ángulo. En el active stall ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo que te permite también va a ser mover el ángulo, pero no tiene tanta libertad en este movimiento, ¿va? En la imagen de la derecha podemos ver el comportamiento de tres cosas. Primera, la potencia. Segunda, la velocidad rotacional. Y tercera, el ángulo pitch, ¿va? ¿Cuál era el ángulo pitch? ¿Alguno de ustedes que se acuerde? O sea, en el que tenía mayor eficiencia, dices, ¿o cuál es ese? ¿El ángulo pitch? Ajá. El ángulo pitch era no el ángulo de ataque, sino en el que se observa nuestro perfil de aspa, ¿sí? Recordemos que... No es uno que está entre la cuerda y la dirección del movimiento. Así es, ese es tu ángulo pitch. ¿Sí? Entonces, la zona 1, dentro de la generación de la potencia eléctrica, ¿cuál va a ser? Pues desde que entra en operación hasta que logra su máxima potencia. Y la zona 2 va a ser una vez que tiene su potencia nominal, su máxima potencia, hasta que vamos a tener que detenerlo. ¿Cómo se comporta con la velocidad rotacional? Se comporta igual, pero no va a tener como que esa curva suave, sino que se va a mantener como en freno hasta que llegue a la velocidad de corte inicial, ¿sí? El backcut in, ¿sí? En el cual, lógicamente, tu controlador dice, a ver, todo está chido, tenemos una velocidad funcional, entonces ahora sí, vamos a empezar a generar. Por eso tiene ese salto tan abrupto en la velocidad del rotor. Ya, y la velocidad va a incrementar hasta que llegue a la potencia nominal. Y una vez que llegue a la velocidad de corte, pues se va a detener. ¿Y qué pasa respecto al pitch, al ángulo pitch? ¿Va? En este caso, nuestro ángulo pitch se va a mantener como a 90 grados para permitir el paso del viento sin problemas. Y una vez que llegue a tu velocidad inicial, a tu velocidad de corte, es cuando se va a ir al ángulo de ataque en el cual vas a tener mayor eficiencia. Y se va a mantener en ese ángulo hasta que sea necesario empezar a tener la pérdida, ya sea la pérdida aerodinámica. ¿Sí? Podemos ver cómo se mantiene. Bueno, ahí dice 0, pero pues obviamente sabemos que está entre 0, 5, 10, dependiendo de tu perfil. Y una vez que llega a la velocidad nominal, ahora sí, empieza a actuar tu pérdida. Lo interesante aquí que quiero que observen es el hecho de que no está activo todo el tiempo, sino que primero tiene que asegurarse de que va a poder generar la energía y que los sistemas están bien. Y una vez, aunque ya puede generarla, si no checamos que es posible la generación, no vamos a iniciar el sistema. ¿Va? Nico, en la parte del ángulo pitch, la parte en la que empieza a subir como gradualmente, ¿a qué se debe? A que la velocidad del viento ya incrementó, entonces va a ser necesario paulatinamente. Bueno, en primera es necesaria la pérdida aerodinámica para mantener tu potencia nominal. ¿Va? Y ya cuando, o sea, por eso empieza a subir gradualmente. La velocidad del viento sigue incrementando, pero tu velocidad nominal ya no puede incrementar. Entonces tienes que mantener tu velocidad constante, ¿verdad? La velocidad del rotor constante. ¿Cómo lo logras? Modificando el ángulo, ¿sí? Y por eso vemos ahí el ángulo pitch que empieza gradualmente a modificarse. Ah, ok. ¿Y por qué al principio no? Porque el ángulo pitch ya comentó, no recuerdo quién, que sería tu ángulo respecto a la cuerda. ¿Sí? El ángulo óptimo.
Por eso en el inicio no se está modificando, porque es el óptimo. No es necesario Ah, ahí ok, ya. modificar el ángulo pitch. Ajá, ajá. ¿Sí? Ah, ok, sí. Gracias. Va. Y pues ya sabemos que tenemos rotores a velocidad constante y a velocidad variable. ¿En qué figuran estos rotores? Pues dependiendo de el generador eléctrico, ¿verdad? Cuando tenemos la imagen de la izquierda abajo sería como las aplicaciones, ¿sale? Si tú tienes una velocidad constante y no tienes algún tipo de sistema de ángulo en el aspa, en realidad estás hablando de las turbinas de viento, ¿sí? En el concepto danés. Sí, que pues ya sería lo que vimos en la historia del aerogenerador. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿O para qué la utilizamos cuando esa velocidad variable? Se utilizaba para recargar baterías. Recordamos que los primeros aerogeneradores funcionaban para cargar baterías. Entonces para eso utilizaban la velocidad variable. Ya una vez que se implementa el ángulo en el ángulo pitch, es que vamos a tener el sistema feather y stall. Para velocidad constante, con el sistema pitch to feather, serían las que encontramos de turbinas de aerogeneradores en megawatts, ¿sí? Y el que sería el pitch to stall sería el sistema stall activo, el cual vamos a ver ahorita. Eso es para velocidades constantes. Para velocidades variables, en el pitch to feather lo vamos a encontrar que ya serían las turbinas actuales, en las cuales pues tiene el sistema nuestra conversión de sistemas, ¿va? De alterno directo y directo alterno. Y un sistema de velocidad variable de pitch to stall en realidad no es usual, no lo vamos a encontrar como, pues sí, no, es más útil el pitch to feather que el pitch to stall. ¿Sale? Ahora sí. El active stall sería un sistema mixto, ¿va? Este sistema mixto pues va a funcionar con los principios de ambos, el stall y el pitch. La pala va a ser capaz de girar unos pocos grados, aproximadamente 10 grados, ¿sí? Esto para poder ajustar el perfil que posee tu aspa como tal. Cuando la velocidad sobrepasa tu punto de operación nominal, que ya es necesario entrar a la zona de pérdida aerodinámica, se va a rotar lo que sería tu aspa para poder incrementar más tu pérdida aerodinámica, pero a partir de el sistema stall. Por eso es el Active Stall Controller, ¿sí? Este sistema es más fiable, es más preciso que el sistema stall, ¿va? Entonces al momento de tú poder rotar tu aspa, pues ya lo hacemos más preciso que simplemente tener la aspa fija, ¿verdad? Pero como tal, esto va a conllevar mayores costes y es más elaborado en el diseño, porque tienes que hacer el diseño prácticamente de ambos sistemas, entonces no es tan usado, ¿va? Lo que vamos a encontrar más en la aplicación va a ser el sistema pitch to feather, ¿va? Ahora sí, ¿cómo vamos a tener? Bueno, tenemos una tablita en la cual vemos los aspectos de los sistemas pitch y el sistema stall, ¿va? Respecto a la energía, pues va a ser mejor el sistema pitch. Respecto al control, vamos a encontrar algunas dificultades para velocidades elevadas, pero en el sistema stall es un sistema óptimo, ¿sí? Por lo mismo de que se va a modificar el aspa, entonces es bueno para mantener.
la velocidad. ¿Vale? Ahora, con velocidad variable va a ser mejor el sistema pitch. En cambio, por el sistema stall a velocidad variable es más elaborado, es más complicado de realizar. Y en cuanto a costes, pues va a ser más costoso el sistema pitch, obviamente, pero a su vez es mejor. ¿Vale? Entonces, entre el sistema pitch y el stall, aunque sea más costoso el pitch, pues encontramos más ventajas cuando hacemos una relación de calidad-precio. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Va. Sí, Ahora, dentro de lo que serían tu sistema de control, pues obviamente vamos a necesitar de sensores y actuadores. ¿Cuáles serían tus sensores? Pues sería el anemómetro en tu góndola, sería la veleta, serían los sistemas de voltaje, corriente, las frecuencias, las fases para la inyección. Necesitamos sensores para ver la vibración en tu aerogenerador, sensores de temperatura, de presión, de niveles de aceite. humedad. ¿Qué? No, digo, sensores de humedad, ¿no? También. Sí. Entonces vamos a tener la necesidad de varios sensores para poder estar analizando varios parámetros. ¿Y cuáles van a ser tus actuadores? Van a ser los que van a permitir tu movimiento en tu aerogenerador. Por ejemplo, los sistemas hidráulicos para lo que sería rotar todo tu góndola, ¿sí? Que sería el sistema yaw, ¿va? También los sistemas hidráulicos para poder girar tus aspas en el sistema pitch. Necesitamos los frenos, necesitamos algunos manipuladores para el generador eléctrico, necesitamos los servos para poder ayudarnos en los movimientos pues que conllevan. ¿Va? Entonces tenemos sensores y actuadores. ¿Sí? Pero como tal, deben de ser actuadores relativamente eficientes, ¿verdad? Entonces encontramos en los actuadores tiempos de respuesta. En primera, en el sistema yaw, que logramos dar un giro de 360 grados, es decir, toda tu góndola con el rotor puede girar los 360 grados en aproximadamente 5 minutos. El sistema pitch, dependiendo pues del sistema hidráulico, te permite mover ese ángulo pitch de 2 a 8 grados por segundo. Entonces el sistema pitch en realidad es muy veloz. Y ya lo que serían los controles de torque y de frecuencia, como tal pues no tengo valores de velocidad, pero sí son muy rápidos para poder mantener su inyección a la red. ¿Vale? Y como tal, ¿qué tipos de sistemas van a controlar todo esto? Van a ser por controladores PID y van a aplicarse o puedes encontrar de forma regular el uso de PLCs. ¿Va? Entonces pues ahí ya la tienen de ventaja, ya saben controlar PLCs, me imagino que lo están controlando por PID. Pero también existen empresas, existen diseños en los cuales tienen su propio controlador. Entonces ya no es solamente como el PLC comercial, sino que ellos diseñan su propio PLC para sus aplicaciones específicas. Respecto a la velocidad de muestreo, pues ya saben, tiene que ser un muestreo rápido por la misma latencia que llegamos a encontrar entre los actuadores, entre el sistema, el procesamiento, etcétera. ¿Va? Y Nico, ¿con qué frecuencia tenemos que hacer esas mediciones? ¿Mande? ¿Con qué frecuencia tenemos que hacer esas mediciones, más o menos? No tengo un dato exacto, pero tiene que ya ser en medida de kilohertz. No es necesario llegar a los megahertz, pero sí tiene que ser rápido. Ya depende mucho del controlador que se use. Y pues ya de... ¿cómo llamarlo? Como del... Es que las empresas manejan como su propio manual de operaciones, en el cual pues ellos ya estipulan todo esto.
¿Sale? También los mismos aerogeneradores ya manejan todos estos parámetros. Entonces depende mucho del aerogenerador. Sí, pero pues no es como una cosa tan pasada de lanza. ¿Va? Va. Va. Entonces, al momento de tener como que este muestreo tan rápido, estamos de acuerdo que vamos a encontrar con algunas lecturas falsas. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen para poder filtrar estas lecturas? ¿Algún promedio? Ok, a lo mejor un promedio. ¿Algún otro? No sé si se tenga ya como un rango, más o menos. Y los que estén fuera de eso, pues se descartan. Ok, e inclusive creo que es un poco más sencillo que eso, ¿va? Para tú poder filtrar todas estas lecturas negativas, lo único que tienes que hacer es aplicar un método de mínimos cuadrados, en el cual tú vas a generar como ese promedio que dice Bere, pero manteniendo como tu misma distribución de datos, ¿va? Entonces, uno de los métodos más usados sería el método de mínimos cuadrados para poder filtrar estas lecturas negativas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? No. Ok, si no tienen alguna pregunta, ya sería todo por la clase de hoy. Les voy a subir pues la presentación a aula virtual, les subo las calificaciones de el parcial 2, ya de forma general, ¿va? Y pues ya, nos veríamos hasta el jueves. Mañana les subo la clase por YouTube y hasta el jueves tenemos otra vez la videoconferencia. ¿Sale? Nico, ¿vamos a tener algún proyecto o algo similar? Sí, pero para poder hacer el proyecto todavía necesito pues hablarles de lo que serían los costes de implementación, de operación y todo eso. Porque bueno, el proyecto va a ser el diseño como tal pues ya de un parque. ¿Sí? Pero pues todavía necesitamos ver algunas cositas más. Pero yo espero ya en esta o la siguiente semana más tardar ya dejar el proyecto y Ok, pues está ya. bien. ¿Sale? Sale, Nico, gracias. ¿Sale? Que tengan buen día. Gracias, nos vemos, Nico. Vale, gracias, Nico. Adiós. Dale, Nico.